Muchas gracias, doctor Sea, por su presentación. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Oftalmología Peruana, al doctor Sea, por organizar estas actividades docentes. Eh, Les voy a contar que no tengo ningún conflicto de interés en estos momentos en relación con la industria. Mis intereses principalmente tienen que ver con difundir la neurooftalmología y con la docencia que realizo desde la Universidad de Chile, como decía el doctor Sea. Entonces, vamos a hablar de casos clínicos, todo en base a casos clínicos reales que se han ido juntando en el tiempo y que yo los ocupo para conversar de esto con mis residentes. Y este seminario ha ido de a poco tomando forma y se ha ido haciendo cada vez más entretenido de patologías que simulan, porque yo veo que les cuesta mucho a veces hacer el diagnóstico diferencial y les complica. Y el diagnóstico de la neuritis óptica y sus diagnósticos diferenciales requiere una buena base clínica. Pero antes de ir a las patologías que simulan, un caso en que vamos a revisar las principales características de la neuritis óptica de un paciente sexo femenino de 21 años que refiere 3 días de dolor ocular en el ojo izquierdo, especialmente al mover los ojos. El deterioro visual evoluciona progresando en horas y se completa en menos de estos 3 días que ha tenido de dolor. Y cuando lo examinamos, nosotros vemos que el ojo derecho está normal y el ojo izquierdo tiene una baja de visión a 0,1 con un reflejo fotomotor más débil, con defecto pupilar aferente en ese ojo. Sin embargo, el fondo de ojo en este paciente está absolutamente normal, ambas papilas están rosadas, planas y netas, y cuando le hacemos un campo visual, el ojo derecho está normal, pero el ojo izquierdo se detecta un escotoma central. Esto que acabamos de ver lo podemos llevar a la estadística y acá tenemos la estadística que más nos basamos, que es los trabajos de la ONTT, ¿no es cierto? Un clásico que desde la década del 80, en que siguió un gran número de pacientes con neuritis óptica, nos permitió definir muy bien cómo se presenta clínicamente la neuritis óptica. Es importante considerar que ellos ingresaron solo pacientes con compromiso monocular y que podrían haber tenido episodios de algún otro compromiso neurológico, pero que no fueran los nervios ópticos. Este grupo lo vamos a comparar con una serie que hicimos como clan, más o menos paralelo. Esto lo hicieron gente que integró el clan previo a nosotros a fines de los 80 y primeros años de los 90, en que siguieron un grupo importante, como 140 pacientes, pero que a diferencia de la ONTT, que era un trabajo aleatorio, nosotros fue solamente un seguimiento, un estudio observacional de cómo se daban nuestras neuritis ópticas. Y van a ver ustedes que son bastante parecidas nuestras estadísticas a la de la ONTT. Francamente, el predominio en mujeres. El promedio de edad es exactamente igual, ONTT 32 y CLAN 32. El deterioro visual en la ONTT es, por definición, solo ingresaron unilateral. En el CLAN ingresan uni o bilaterales, pero predominan obviamente los compromisos unilaterales. Vean lo importante y lo frecuente que es la presencia de este dolor retroocular que aumenta al mover los ojos, 92% en ETT, 95% en el CLAM. Y con respecto a la forma, si es vulvar o retrovulvar, es decir, si cuando debuta esto va acompañado de una alteración en la papila, de una papilitis, de una difuminación de los bordes, en la serie de la ONTT es un 40%. Nosotros en el clan tenemos un poquito más alto, un 53% de formas vulvares. Esto lo hemos discutido varias veces y pensamos que depende mucho de los criterios. Muchas veces pequeñas difuminaciones de los polos fueron considerados para el clan y ya había un cierto grado de papilitis. Ahora, la verdad es que la papilitis es un borramiento de los bordes que habitualmente es sutil, no es un alto papiledema, es un paciente que se difuminan los bordes y que puede aparecer a veces alguna pequeña hemorragita en astilla, pero no es nunca un fenómeno lleno de exudados ni de hemorragias. El defecto pupilar aferente también es otro elemento en los cuadros que son asimétricos o unilaterales muy importante, fundamental como marcador de daño nervioso. El compromiso del color, la desaturación del color, altamente frecuente que está presente. Con respecto al campo, tenemos una diferencia. La ONTT hizo principalmente campos computarizados y en ellos predominó el defecto altitudinal,
Mientras que nosotros que ocupamos principalmente campo Goldman, de campo de área completa, tenemos lejos el escotoma central como la alteración de campo, que es la que le mostraba recién, más frecuente. Se piensa, y se ha discutido mucho, porque ellos tuvieron predominio de efecto altitudinal. Y una de las explicaciones es porque tenían mala fijación. Y como estamos hablando que son los 20, 30 grados centrales, a veces eso genera que sean como defectos más bien periféricos y no centrales por la mala fijación del paciente. Y finalmente el tiempo de instalación, menor a 7 días la NTT y también se considera menor a 7 días en que se completa el deterioro. No estoy hablando, a eso es cuando llamamos tiempo de instalación del deterioro visual. Y la evolución de estos cuadros, acá están los típicas tablas de Kaplan-Meier de los trabajos de la NTT, en que podemos ver que se van recuperando en forma más rápida los con metilprednisolona, mucho más lento prednisona y placebo, pero que se igualan a los 6 meses. No hay diferencia estadísticamente significativa en la recuperación del campo visual y la agudeza visual. ¿Qué pasó con el clan? Efectivamente, nosotros también tuvimos una buena recuperación. Estamos hablando de neuritis óptica, ¿no es cierto? Que típica, acá no se seleccionó en esa época que se hizo este trabajo, todavía no conocíamos las variantes anti-NMO, las variantes atípicas, las variantes MOG. Acá estaban todas dentro de este trabajo. ¿Ah? Y vemos que la evolución es que llegan a la normalidad, considerando la normalidad como visual sobre 0,7, el 78% de los pacientes, campo visual normal el 70%, la gran mayoría sí mantiene el defecto pupilar aferente, alteraciones de la sensibilidad al contraste, de la visión de colores, hay palidez en la papila y alteración de los potenciales evocados visuales. Entonces, podemos nosotros definir clínicamente el cuadro de neuritis óptica, ¿ya? Pero este cuadro necesita además, y esto la ONTT y su seguimiento posterior demostró como un elemento fundamental para saber el contexto de esta neuritis óptica, las alteraciones de la resonancia. Aquí no voy a entrar en los detalles porque yo sé que han hecho otras sesiones de revisión de la neuritis óptica, solo quiero referirme acá como un elemento fundamental en todo paciente porque vamos a ver la extensión del compromiso, si es más de predominio posterior, anterior, y la presencia de otras lesiones, como era este caso de este paciente que tenía una neuritis óptica que podríamos considerar típica, mujer, joven, con dolor, con pérdida de visual, con escotoma central, con una forma retrovulvar, en que con eso no podemos clasificar más allá que decir que es una neuritis óptica típica. Pero si nos aparece, por ejemplo, esta presencia de esta lesión periventricular, podemos decir que hay una lesión desmielinizante altamente sugerente de una esclerosis múltiple y esto nos cambia totalmente el manejo de este paciente y por supuesto ahí va a entrar en el grupo de pacientes que van a requerir mayores estudios, ¿no es cierto? Y un manejo probablemente más agresivo con bolos de metilprednisolona. Entonces, diagnóstico es clínico. El principal complemento diagnóstico es la resonancia magnética y esta va a definir el manejo terapéutico del episodio y de la patología de base. No voy a entrar en los otros estudios inmunológicos de patologías asociadas porque me voy a referir a la comparación con respecto a esta neuritis óptica típica, ya que típica puede ser una enfermedad, como digo, que sea totalmente independiente de otra patología de base, sea un cuadro postviral aislado, o puede estar representando el primer brote de una enfermedad desmielinizante o de otro tipo de enfermedades autoinmunes. Revisemos entonces, ahora sí, teniendo ese concepto clínico recién revisado, cosas que pueden simular clínicamente una neuritis óptica. Y vamos a partir por patología que simula neuritis sin ser itis. El término itis, ustedes saben, nos habla de patología que tiene componente inflamatorio, pero aquí vamos a ver cosas que no tienen ninguna relación con la inflamación. Este caso es un señor, ya nos llama la atención, varón, 50 años, hipertenso diabético, está en tratamiento,
pero que hace 2 días al despertar se percata que ve mal por el ojo derecho. Refiere que está viendo borroso, que pierde algunas áreas, me siento que tengo como una mancha en la parte inferior. Le preguntamos si tiene dolor y no tiene dolor. El examen neurooftalmológico, el paciente tiene una baja de visión en el ojo derecho, efectivamente a 0,4, su pupila normal, pupila isocórica, tiene defecto pupilar aferente en el ojo derecho, lo que nos apunta a que hay un compromiso en nervio óptico y la papila estaba un poquito más difuminada, pero sin grandes cambios en ese momento, en este caso. Ya con esto, con la historia, podemos decir, esto no es neuritis. Y muchas veces, les voy a decir que llegan residentes que nos envían estos pacientes como neuritis óptica. Decimos, podrá mandarlo como una neuropatía óptica, pero no como neuritis porque no tiene ningún otro elemento. Tiene un perfil ictal, despierta viendo mal, no tiene dolor. Y además, si agregamos un campo visual como este, en que confirmamos que el defecto es altitudinal inferior, tenemos todos los criterios diagnósticos para decir que este paciente lo que está presentando es una neuropatía óptica isquémica, una isquemia a nivel de la cabeza, del nervio. Estamos hablando de estas formas no arteríticas, ¿no es cierto?, que afectan a pacientes con factores de riesgo vascular. Y lo más importante clínico es este inicio súbito, este perfil vascular habitualmente indoloro, en que el edema puede ser pálido. Aquí tenemos un caso clásico que ocupamos en las clases, pero no era el del paciente que les contaba, de un edema pálido con alguna que otra hemorragia, con defecto altitudinal inferior y con imágenes habitualmente normales. Aclarar sí que en los casos de las formas arteríticas, pero que ahí ya vamos a las cosas inflamatorias con vasculitis, son distintas. Ahí los cuadros son habitualmente mucho más severos, con pérdidas severas de visión muy bruscas que pueden llevar a la ceguera en pocos días en pacientes habitualmente mayores, con todo un cuadro de polimialgia reumática, con cuadros de baja de peso, ¿no es cierto?, que pueden haber tenido episodios de pérdidas visuales transitorias previas. ¿Ya? Cuadro mucho menos frecuente que este, pero porque por la gravedad y la severidad no se nos puede pasar y que frente a la sospecha basta hacer una velocidad de eritrosedimentación, una proteína se reactiva y ya vamos a tener rápidamente un elemento que nos va a apoyar esos casos de forma arterítica. Pero el caso que les conté ahora no es arterítico, es una neuropatía óptica isquémica no arterítica, que es lejos la más frecuente y que acá no hay fenómeno inflamatorio, sino que es una obstrucción habitualmente asociada a una baja de perfusión, a una hipotensión. Por eso que aparecen generalmente en la mañana. Son el típico paciente hipertenso que a veces hace un aumento del DIP nocturno, que está sobretratado o que tiene además apnea del sueño y que el paciente despierta con esta falla de visión porque en la amanecida hizo esta isquemia del nervio óptico. Vamos a otro caso. Nuevamente varón, 12 años, previamente sano. Refiere un deterioro visual en el ojo izquierdo en que la pérdida es progresiva desde hace 20 días y sin dolor. Aquí ya antenitas paradas, dijimos, el varón, la edad puede ser, neuritis óptica podemos tener dentro de este rango sin duda, pero la pérdida es más allá de la semana y no tiene dolor. Sin embargo, cuando uno lo examina, los otros elementos coinciden. Es un paciente que tiene baja de visión en el ojo izquierdo, que tiene defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo, que el fondo de ojo de ese ojo tiene un edema con algunas hemorragias, tiene todos los bordes borrados y que el ojo izquierdo tiene un escotoma central. Frente a esto, este paciente llegó a un servicio de neurología infantil y se le dio tratamiento. Se planteó inmediatamente neuritis óptica, se le dieron bolos de metilprednisolona y llegó a nosotros al contrario a los 10 días con esta historia y la verdad es que había recuperado la visión. Tenía ya el campo prácticamente normal de ese ojo, todavía queda el defecto pupilar aferente que sabemos que tiende a quedar con mayor frecuencia, pero ya estaba pasando esta papilitis. Entonces uno diría, basta con la clínica nos dice, entonces era neuritis óptica, pero tenía estos elementos, que no era doloroso, que el cuadro era prolongado, que era un niño varón.
no podemos dejar de pasar de hacer siempre una imagen, una buena imagen que tiene que ser una resonancia en este paciente. Afortunadamente, se hizo una imagen y por lo tanto el diagnóstico no se confirma acá solo con la clínica, necesitamos una imagen. Y mire lo que pasó en este caso, absolutamente verídico, tal como se lo estoy contando. Este era un paciente que tenía una lesión infiltrativa que desplazaba, esta es la parte que se veía mejor, el nervio óptico. Y esta lesión infiltrativa resultó finalmente ser un linfoma. Ustedes saben que los linfomas responden a corticoides. ¿Ah? Terminó porque el paciente después que se bajó los bonos se deterioró nuevamente y bueno, ya sabíamos que la masa se fue a hacer el análisis, una cirugía y se tomó una muestra y la biopsia confirmó por inmunistoquímica que era un linfoma. Así que nunca dejar de hacer imagen en un paciente con una neuritis óptica, por típica, por buena evolución, por buena respuesta a corticoides, no podemos quedarnos solo con la clínica. ¿Ya? Este caso enseña eso, siempre necesitamos imágenes. Hace poco tuvimos una chica y está mejorando neuritis óptica, ser un post viral, una muchachita joven que había tenido como también un cuadro gripal previo. Hicimos la resonancia, estaba llena de lesiones desmielinizantes, impresionante la cantidad de lesiones totalmente silentes que presentaba. Así que no podemos dejar hacer jamás la resonancia, es fundamental y básica. Así que estos casos nos enseñan que hay lesiones infiltrativas que van a responder a corticoides y que pueden estas infiltraciones generar papilitis y dar una alteración en la papila y en el campo visual, en todo igual a una neuritis óptica. Veamos otro caso. Este es un paciente también varón, se juntan, pero son los casos reales, así que así se han ido dando. 15 años, pérdida visual severa del ojo derecho progresiva en 5 días y sin dolor. Este paciente en el ojo derecho tenía cuentadedos, en el ojo izquierdo era absolutamente normal. Pupilas isocóricas, defecto pupilar aferente en el ojo derecho, pero el ojo derecho, al fondo de ojo, tenía esta fotografía que pueden ver ustedes, en que los bordes estaban absolutamente difuminados y llamaba además la atención esta ectasia vascular, ¿no es cierto? Este aspecto de vasos como en tirabuzón de tanto arterias como venas y la pérdida de los bordes. El campo visual de este paciente tenía también un escotoma central. ¿Qué pasó con este paciente? Se hace resonancia magnética de cerebro y médula que fueron normales, se administra bolus de metilprednisolona y tuvo como una línea de mejoría, no mucho más. Se hace todo el estudio, anti-NMO, MOC, ANA, PDRL, estudio licocefalorraquídeo para búsqueda de causas infecciosas, array negativo, bandas oligoclonales negativo, vitamina B12 normal, no tenía exposición a tóxico, pero una cosa importante y que se olvidó a veces al comienzo, una buena historia, el preguntar por otros antecedentes familiares, esa cosa que a uno le enseña así en semiología básica y que uno de repente se olvida. Y cuando uno no encuentra, empieza a repreguntar y tiene que volver a la historia y la familia nos dice, sí, efectivamente, la mamá me dice, tengo dos tíos y un primo que también tuvieron pérdida visual severa, parece que una atrofia óptica. Bueno, ahí nos conseguimos el estudio de Leber, salió positivo una de las tres mutaciones más frecuentes y lamentablemente este paciente se puso en idebenona. Tenemos ahí nuestra discusión cuál es la utilidad, pero en ese momento estaba, sin embargo, 3 meses después este chico presentó pérdida visual del otro ojo. Lo bueno dentro de estos cuadros de atrofia óptica hereditaria de Leber es que después no progresan y pueden tener pequeñas mejorías. Así que no olvidar que estos cuadros de tipo, perdón, eh, Leber pueden, en el momento en que se hacen sintomáticos, tener manifestaciones que simulan neuritis óptica. Se sabe que hay alteraciones preclínicas y que toda esta ectasia, esta cabeza de medusa que tienen acá los pacientes, que
puede incluso partir antes que la papilitis, pero llegado el minuto de la baja de visión, estos pacientes pueden tener en forma transitoria esta ectasia que afecta también el nervio óptico para después ir evolucionando hacia la atrofia óptica. ¿Ah? Cuadro que es heredado por línea materna, ¿no es cierto? Que es predominante en jóvenes, pero que si bien parten a esta edad, en la adolescencia, está descrito en series grandes, en familia, que puede partir desde la infancia, edad escolar, y hasta casos hasta los 80 años. Aquí el doctor Chicani tiene una vasta experiencia en Brasil con series grandes de familia. Bueno, y además va a venir un doctor en el próximo clan a contarnos las últimas novedades de Leber, así que ahí vamos a estar siempre. Leber es una enfermedad que está muy presente entre nosotros los neurooftalmólogos. Y por lo tanto, a veces incluso hemos tenido casos lo hemos conversado y me dicen, mira, tiene una hermana que ya tiene el diagnóstico de Leber, pero será por mientras le hacemos el estudio genético a este otro familiar. eh, Démosle mejor metilprednisolona por si acaso fuera una neuritis mientras esperamos la resonancia y los exámenes de tipo genético. Y lo hemos hecho y hemos logrado a veces una pequeña mejoría transitoria. De alguna forma, al desinflamar, como que le da un alivio a ese nervio que está cayendo, ¿no es cierto?, en falla energética, pero después habitualmente llega el compromiso del deterioro definitivo e irrecuperable. Otro caso importante, y que esto se presta también en algunas ocasiones que vamos a ver que es justo este caso para el diagnóstico diferencial con neuritis óptica. Es una mujer, 48 años, obesa, diabética e hipertensa. Cefalea frecuente, sin signos de alarma previa, pero con gran aumento de su cefalea las 2 últimas semanas asociado a deterioro visual. Esto motivó que consultara y nos encontramos con una paciente que tenía baja de visión en ambos ojos, 0,2, 0,3, tenía los reflejos presentes, pero el cuadro era simétrico, así que no vamos a tener DPA. El fondo de ojo, se fijan que tiene un altísimo papiledema, yo se los voy a mostrar magnificado en la siguiente, y el campo un estrechamiento concéntrico. Acá, para que vean mejor, ¿no es cierto?, que yo les mencionaba, las neuritis ópticas no son nunca cuadros que den este grado de alteración papilar. ¿Ya? Papilas muy hiperémicas, muy se levantadas, llenas de exudados, llenas de hemorragia, no es propia de una neuritis óptica. Tenemos que pensar que hay algo más. Y este campo tampoco es el típico, es un estrechamiento concéntrico. Más de alguno ya va a haber pensado, esto va por otra línea. Obviamente le hicimos imágenes y las imágenes nos apoyaron de que esto iba por un cuadro de hipertensión intracraniana idiopática, tenía los típicos signos indirectos de este paciente, ¿ya? Y se hace una punción lumbar, una presión de 55 centímetros con citoquímico normal y se instala una derivativa lumboperitoneal que detiene la atrofia. ¿Y por qué se instala? Que los cuento inmediatamente. Porque la verdad es que la gran mayoría de los pacientes que hacen hipertensión endocraniana idiopática y edema asociado a la hipertensión endocraniana idiopática no tienen esta evolución. La gran mayoría son pacientes que se van a quejar de cefalea y pérdidas visuales transitorias como nublamiento que se nubla por segundo, con edema de papila en distintas magnitudes y con campo con aumento de mancha ciega, más los signos indirectos de hipertensión intracraniana. Pero existe un grupo, un subgrupo dentro de los pacientes con hipertensión intracraniana idiopática que tienen esta forma que se conoce como hipertensión intracraniana idiopática fulminante. Una serie hablan que un 3, un 5% de los casos. Y que hay que estar sumamente atento porque estos pacientes se van rápidamente a la atrofia óptica, entonces llegan con mala visión. El paciente habitualmente con edema de papila por hipertensión ucraniana demora semanas, meses en tener deterioro visual si no es bien manejado. Pero estas formas fulminantes demoran días. Entonces, parecen neuritis óptica, pero tienen habitualmente altos edemas de papila, altas presiones de líquido y deterioros de campo que no son los propios de la neuritis óptica. ¿Ya? Esta es la triada que nos obliga. Alto papiledema, pérdida visual rápida, severa, campo visual de atrofia y presión de apertura elevada. La literatura
Y nuestra experiencia, yo creo que la experiencia de todo lo que le ha tocado vivir con estos pacientes, los primeros a nosotros se nos atrofiaban porque entre que le poníamos acetazolamida, que le pedíamos exámenes, se nos iban rápidamente a la atrofia. Y tuvimos un par de pacientes dramáticos, así que hasta el día de hoy los hemos controlado, en que se fueron en muy pocos días a la atrofia, en una semana, un severo deterioro irrecuperable. Desde que conocimos y aprendimos estos casos a reconocerlos, ya saltan a la vista y nos movemos y en ese mismo día nos conseguimos la resonancia, nos conseguimos después la punción lumbar, los hospitalizamos y terminamos colocándole válvula porque se ha demostrado que no responden bien al tratamiento médico y hay que colocar un CHAN lo antes posible. Así que es la única forma de detener este fenómeno de atrofia óptica que por la rapidez de instalación parece una neuritis óptica. Así que por eso importante tener presente estos casos. Y ahora les quiero mostrar un par de casos para finalizar de pacientes que tienen otros cuadros inflamatorios que simulan neuritis óptica. Un varón de 13 años que debuta con cefalea y febrícula una semana antes del compromiso visual. A esto se agrega pérdida visual progresiva en 4 días sin dolor. Nota él una mancha en el área central, baja la visión a cuenta de en ese ojo derecho, tiene DPA en el ojo derecho, el fondo del ojo derecho inicialmente dice más o menos, perdón, está mal, es el ojo derecho, aquí está puesto mal, porque el ojo derecho sí tiene alteración, tiene una papila en que los bordes están difuminados, tiene el ojo derecho, el campo, un escotoma centrocecal que podría ser propio de una neuritis óptica. ¿Ya? Llama la atención, si uno mira con un poquito más de detalle, que hay bastante exudado en el haz papilomacular como único detalle, pero que más allá de una primera instancia, perfectamente esto, uno dice, esto es más de nervio óptico, esta es una neuritis óptica y le vamos a hacer resonancia y eventualmente a tratarlo como bolo y todo el estudio propio de una neuritis óptica. Sin embargo, cuando llega una semana después con una resonancia normal, lo miramos un poquito hacia el lado, hacia la mácula, y vemos este mismo paciente, miren cómo se había llenado de exudado formando una estrella macular, lo que inmediatamente nos dice esto no es una neuritis, sino es una neuroretinitis, enfermedad no asociada a ninguna patología desmelinizante, ¿no es cierto? Sino que una enfermedad en la retina, por lo posterior, y que va a tener una evolución mucho más lenta de retiro, siendo el principal causa, ¿no es cierto?, la Bartonella henselae transmitida por el arañazo de gato. Y este caso lo fuimos controlando. A los 6 meses ese ojo estaba en 0,3, a los 12 meses al año 0,5 y a los 24 meses ya se estableció con 0,8 división y aún quedaba un pequeño escotomita. Entonces demoran bastante estos exudados en desaparecer y pueden a veces quedar alguno que otro exudado seco. Recordar que no es la única causa, ¿no es cierto?, la Bartonella, pero es lejos la más frecuente, por lo menos en nuestra realidad, no sé la situación en Perú, pero es una patología infecciosa en que simula neuritis y en realidad está inflamado el nervio en su porción anterior, prelaminar, pero no es un daño hacia atrás retrolaminar del nervio óptico, sino que está limitado a la retina. Siempre les digo yo a los neurólogos, no se olviden de mirar al lado porque muchas veces estos pacientes se les ha hecho mucho estudio excesivo y se ha planteado que es una neuritis óptica de mala evolución y uno mira, pero si ahí está lleno de exudables que tiene una estrella macular, esto es otra cosa. Así que muy importante siempre tener en mente las neuroretinitis. Creo que es el último caso. Bueno, este es un paciente de sexo femenino, 26 años. Este es una sobrina de un neurocirujano. Y tenía un intenso dolor pericular en el ojo izquierdo que aumentaba al mover el ojo, pero llevaba un mes con este cuadro, a lo cual ella empezó a decir que de repente notaba un leve deterioro de visión. Sí veo distinto, me parece que veo un poquito menos nítido en ese ojo, ¿ya?
tenía una evaluación de ese paciente que le alcanzamos a nosotros 1 y 0,8. Los colores, la visión de colores era normal en ambos ojos. Cuando buscamos al hacer el reflejo fotomotor alternante, un esbozo de PA, eso significa que ocasionalmente se soltó una vez o dos veces, pero el resto del tiempo contraía ambos ojos, ambas pupilas. Pero llamaba la atención que la hendidura era algo mayor en el ojo izquierdo y tenía un leve exoftalmo, había una diferencia de 3 milímetros. No tenía oculoparesia, pero el fondo de ojo de esa papila del ojo izquierdo era una papila hiperémica con todos los bordes difuminados. No tenemos la foto de la chica, pero sí tenemos el campo visual en ese momento. Tenía un estrechamiento concéntrico con algunas áreas en que le costaba ver que era un defecto relativo de visión pericentral, ¿no es cierto? Y este aumento de mancha ciega. Bueno, como les contaba, que el tío era neurocirujano, entonces se quejaba con el tío. Nosotros le habíamos pedido una imagen, una resonancia, pero antes de la resonancia, él le dijo, no, vente el fin de semana, estoy de turno y le vamos a pasar bolos de metilprednisolona, ¿ya? Y la verdad es que hubo una mejoría parcial, pero como pueden ver, aquí hay cosas que sobran y hay cosas que faltan para plantear neuritis óptica. Sobra, ¿no es cierto?, esta evolución tan prolongada, eh, de esta paciente. eh, Le falta mayor compromiso de visión, mayor compromiso de colores, mayor compromiso de la pupila, mayor compromiso del campo visual, ¿ya? Entonces, no siempre es dolor, los otros casos eran todos sin dolor. Aquí es un paciente con mucho dolor y por mucho tiempo y poca pérdida de visión. Bueno, y nos llega con la resonancia, y la resonancia mostraba, miren, este gran aumento de grosor de ese nervio óptico que se tomaba, que se reforzaba mucho por contraste, pero cuando nosotros no quedó muy bien ese lado, pero sí se nota que se refuerza, es la vaina del nervio, y el nervio no está tan blanco, está parecido al nervio alrededor, sino que lo que aquí vemos, y por eso que destaca tanto, es una vaina, que es lo que veíamos engrosado y que después se refuerza con contraste. Entonces aquí estamos frente a un caso de una perineuritis, en que lo que estaba inflamado era la vaina del nervio óptico. ¿Y cuándo ocurren perineuritis? Las perineuritis pueden ser parte de este cuadro que conocemos como pseudotumor orbitario. El pseudotumor orbitario, lo que más a uno le recuerda es el compromiso de los músculos que se engruesan, pero también acuérdense que puede comprometer la vaina del nervio, puede comprometer la grasa orbitaria, puede comprometer la glándula lagrimal, entonces tiene distintos grados de compromiso. Esta chica tenía un poquito más de captación anómala de la grasa y un gran compromiso inflamatorio de la vaina del nervio óptico. Recordar que esto puede también ser expresión de otras enfermedades, la perineuritis, ¿ya? Puede ser en las enfermedades por IgG4, enfermedad autoinmune, en que una de las zonas que puede afectarse es el ojo con predilección de la vaina del nervio óptico, otras cosas, páncreas, glándulas salivales. La neurosífilis puede también dar como causa importante, siempre hay que pensarlo cuando tengamos una perineuritis, y recordar que en los casos de neuritis óptica por MOG positivo, por estos anticuerpos anti, ¿no es cierto? La mielina de los oligodendrocitos es un cuadro que va a comprometer el nervio óptico y además generalmente la vaina que se va a reforzar y se capta. O sea, ellos son neuritis con perineuritis, pero es distinto que este caso. Porque en los MOC baja la visión, da compromiso propio a la neuritis óptica, pero la imagen también da este reforzamiento de la vaina. Acá se fijan que es un caso distinto, es un caso en que el paciente no tenía los elementos, le faltaban elementos para decir que hay una neuritis óptica, y lo que tenemos es un compromiso, el dolor era explicable por este cuadro inflamatorio predominante de la vaina del nervio óptico. Así que, bueno, este era para recordar precisamente las otras variantes del pseudotumor orbitario, que puede tener acroadenitis, ¿no es cierto?, que puede tener miositis, en que el músculo entero está engrosado, incluido el punto de inserción, que es lo que lo diferencia, ¿no es cierto?,
los engrosamientos que pasan en la orbitopatía distiroidea. Y sacado de un libro, un caso de un reforzamiento así de la vaina de una perineuritis. Así que finalizamos con un pequeño resumen de los signos de alerta. ¿Ya? Vuelvo a insistir, el diagnóstico de la neuritis óptica es clínico. El resto del estudio es para situar esa neuritis óptica en el contexto en que nos vamos a estar manejando, si es una neuritis óptica típica, atípica, si está inmersa en una esclerosis múltiple o no, pero hay pacientes en que tenemos que tener señales de alerta porque aunque hayan cosas que parezcan, hay que ser muy acucioso y buscar otras causas si es varón, porque ya sabemos que es altamente más frecuente en mujeres. Si es menor de 15 años o mayor de 60, porque empiezan a tallar otras patologías. Si el perfil de instalación es brusco, ictal, porque ahí nos orienta más a lo vascular, o si es progresivo, mayor a una semana, porque ya sabemos que las neuritis ópticas se instalan en una semana y las cosas que son más, hay algo más inflamatorio, infiltrativo, pero no es el perfil de la neuritis óptica. Si hay ausencia de dolor retrocular, ¿ya? El dolor es muy importante. Pero por otro lado, si nos pasamos, como en este último caso, que era un paciente con un dolor severo, que los últimos días estaba invalidada del dolor, tanto que el tío le pasó el bolo meter prednisolona y claro, con eso bajó un tiempo, pero el tratamiento, porque también responden efectivamente esos casos a corticoides. Pero falta de dolor o dolor severo son señales de alerta que esto puede no ser neuritis óptica. Y el aspecto del fondo de ojo importante, la presencia de exceso de exudado, y especialmente si forman una estrella macular, o de exceso de hemorragias peripapilares. Ojo, eso es otra cosa. Y los campos visuales atípicos también, ya, que tengan defectos altitudinales, que tengan estrechamientos concéntricos, nos van a obligar a buscar otras cosas. Eso es lo que le quería contar. Espero que se hayan entretenido con estos casos y quiero dejarlos a todos invitados a el próximo Congreso Latinoamericano de Neurooftalmología, los días 6 y 7 de septiembre, que se va a realizar en Lima, ¿no es cierto? Así que quiero que están ahí los datos, ¿verdad? Por donde está el mail, si quieren pedir más información, clanlima24@gmail.com, para que puedan participar todos cordialmente invitados a esta reunión del clan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica Fernández. Excelente presentación. Buen diagnóstico de diferenciales, porque no solamente nos quedemos con un solo diagnóstico. Antiguamente pensaban todo era esclerosis múltiple. Ahora vemos que son diferentes diagnósticos, incluso de NMO, Exactamente. MOGAD y otras que usted ha puesto. Hay muchos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Que pueden incluso simular ser Así. una neuritis y no es neuritis al final. Muchas gracias. Y también el recordar del CLAN, ¿no? El Club Latinoamericano de Neurooftalmología, que va a traer como 25 extranjeros a Lima en neurooftalmología. Ahí la fecha que mencionó la doctora. Ahí se pueden inscribir y ahí tienen el correo para inscribirse. Vamos ahora con las preguntas. José, ¿tendrás alguna pregunta en los chats? Sí, acá tengo una pregunta para la doctora Verónica. Bueno, primero que nada, las felicitaciones, doctora, estuvo muy bonito. También le manda felicitaciones la doctora Lourdes Rodríguez y le dices cuándo pide resonancia con y sin contraste. Yo diría que en los pacientes que estamos planteando neuritis óptica o un diagnóstico diferencial de neuritis óptica, debemos pedir siempre resonancia con contraste, porque nos va a permitir saber si hay alteraciones ¿no es cierto? No tan solo en los cambios de señal entre T1 y T2, sino que si hay reforzamiento que nos habla de actividad de filtración. Así que creo que es muy importante, nos va a dar información también a nivel del cerebro de si hay anomalía meningia, captación meningia que nos oriente a otro tipo de compromiso. Así que diría que
salvo una situación muy excepcional de un paciente que esté en falla renal, el resto todos tienen que ser con contraste. Y yo agregaría otro drama, que es la neuritis óptica. Nosotros antes pedíamos solo cerebro, pero cada vez más para poder identificar mejor las características del compromiso en el nervio óptico, tenemos que pedir además siempre de órbita. No sé si ustedes hacen lo mismo, que piden órbita y cerebro, porque los cortes de órbita nos permiten identificar bien el compromiso en el nervio óptico, en la papila, y cosa que no se ve también en la resonancia de cerebro. Así que Sí. muchas veces tenemos que Perfecto, pedir ambos. hacemos lo mismo, pedimos también el nervio óptico y cerebro, incluso a Sí, veces doctora. solo de órbita, nervios ópticos, que ya abarca mucha parte del encéfalo, la parte anterior, Exacto, pero exacto. Sí, solemos pedir sí también o sí con contrastes, salvo que haya contraindicaciones, como usted decía, falla renal o qué sé yo. Más bien, es la importancia de decir que no iniciar un tratamiento corticoideo, que muchas veces cometen ese error. Siempre la resonancia de por medio, primero, porque pueden enmascarar otras cosas, otras etiologías. Hay varios que respondedores a corticoides. Hay que tener mucho cuidado de no iniciar corticoides, porque la resonancia se la pueden sacar. Uno se le habla muy bien al paciente, se le dice todas las opciones que tiene y que es urgente, y lo sacan urgente y regresa. No hay que desesperarnos por iniciar un tratamiento corticoide. Sí. ¿Había otra pregunta, también José? se podría pedir también libre de grasa, doctora, para ver mejor la Exacto, en definición. órbita. Muy de acuerdo, doctor. Creo que ayuda mucho a ver bien, que tenga su presión grasa, porque permite ver mejor músculo y nervio óptico. Así es. Una Cuando ya segunda pedimos de pregunta. resonancia estereóptico, ya el protocolo en sí de los radiólogos ya incluye estos Exacto. STIRs. El Así es. protocolo STIR que es libre de grasa. Así es. Es parte del protocolo. No hay otra pregunta, creo que si se puede Sí, presentar, dice Gustavo, dice, ¿se puede presentar neuritis óptica a partir de un traumatismo craneal a nivel de órbita ocular? Son patologías de origen distinto, o sea, no es el trauma, no es un gatillante, podemos tener daño traumático, ¿no es cierto? E incluso por traumas indirectos, compromiso del nervio óptico, por compresiones y lesiones a nivel del reborde orbitario que se generen daño al nervio óptico, pero no va a ser un fenómeno de neuritis óptica, sino que una neuropatía óptica traumática, ¿no es cierto?, en que también podemos ver en la etapa inicial un cierto grado de inflamación y podemos dar corticoide en esos casos, pero no es una neuritis óptica, es una neuropatía propiamente óptica dicho. traumática Ujú. distinta, de perfil Correcto, agudo. así es. Totalmente distinto. Sí. Ah, otra cosa, doctora, por mencionar acerca de la hipertensión intracraniana idiopática fulminante, ¿no? Mm, Muy importante descartar también que no se trate de una trombosis cerebral, ¿no? exacto. Sí, Absolutamente, hay que absolutamente. descartar totalmente con venografía cerebral. Es fundamental porque el manejo va a ser distinto. O sea, Claro, igual ambos vamos a manejar la hipertensión, pero si es una trombosis de senos venosos, tenemos que además anticoagular al paciente. así Así que es. absolutamente de acuerdo. O sea, esos pacientes se van a ir de imagen rápido, raudo, y ese estudio de resonancia debería incluir descartar una trombosis de senos venosos. Tenemos que estar de acuerdo con el radiólogo, ¿no es cierto?, en que Ujú. podamos decir que no hay trombosis asociada. Ahora, ya que no hay pregunta, además también de lo que mencionó de una perineuritis sin el compromiso del nervio óptico, yo he tenido caso, por ejemplo, de Bartonella Genselae, en la cual también de igual manera hace la neuroretinitis y afecta la vaina del nervio óptico sin llegar a comprometer el nervio óptico. Es una gran diferencial porque a veces lo diferencia con el MOC. El MOC compromete el nervio óptico, en este caso no. Igual como mostró usted, solo perineuritis y el nervio óptico está casi intacto. Casi todas las perineuritis son parte Ujú. del pseudotumor o son infecciosas, efectivamente. Así es. Así es. Así es. Aquí hay otra pregunta que estoy viendo que dice: ¿la neuritis óptica termina en ceguera? ¿Y qué opina sobre el uso de corticoides? Bueno, yo específicamente aquí fue el diagnóstico diferencial, pero efectivamente tenemos formas de neuritis ópticas que pueden ser muy severas, que lleguen a no percepción de luz o visión de luz, y esas entran en el grupo de las neuritis ópticas atípicas, y es donde tenemos que tener todas las banderas puestas, ¿no es cierto?, en que puede ser una variante NMO, una neuromielitis óptica, que son las formas más severas de compromiso visual, y donde también hay que actuar rápido con los tratamientos esteroideos y agregar rápidamente bolus, porque podemos reducir el daño final de ese tipo de pacientes. Puede una neuritis óptica
presentarse en un paciente que pierda totalmente, llegando a la hemoglobitis, y esa es una indicación de urgencia y de manejo, ¿no es cierto?, prioritario, ojalá en horas se defina su manejo, porque eso nos puede cambiar la evolución de ese paciente, la capacidad de poder recuperar algo de la función visual. Y Hay un otra poco de pregunta. repente también hablar acerca de ese detalle que en estos tiempos en la cual ya existe un tratamiento avanzado de neuromielitis óptica, no todos quedan ciegos, ¿no? Ahora con aparte de lo que es la metilprednisolona que utilizamos ya plasmaféresis. O sea, Claro, nunca hay que ponerle la cruz a un paciente que está ciego, ¿no? así es. Muchos logran ver esos pacientes después de plasmaféresis. Claro, si le ponemos solamente pulso de metilprednisolona no sale en neuromilitis óptica a copolina 4 positivo, pero con plasmaféresis se rescatan muchos de ellos. Y eso se sigue cometiendo esos errores muchas veces en el interior del país, que no Claro. logran derivar cuando no responde al metilprednisolona y solamente le ponen la cruz diciendo que ahí queda ciego. Ahí queda, y no pasan a la No, siguiente etapa, que sí, andan bien, eso efectivamente. Son los sí, casos en que hay que movilizarse rápidamente, y si no hay respuesta de acuerdo al tercer, cuarto día que no vemos que empieza a recuperarse, ir planteando y preparando la plasmaferesia. Porque el mecanismo, sabemos, de daño es por anticuerpos circulantes que van a dar vasculitis y que van a ir dando isquemia de ese nervio, entonces tenemos que actuar rápido para poder revertir el proceso inflamatorio y que no exista tanta destrucción, ¿no es cierto?, axonal en esos casos, y mejorando, pasando la vasculitis, podemos rescatar fibras nerviosas, efectivamente. perfecto. Hay otra José, hay otra pregunta. que me aparece otra pregunta. ¿Qué Sí, ¿qué opina? opina? Dice sobre uso de corticoides, metilprednisolona, me imagino, en caso de neuropatía óptica inducida por metanol. Yo sé que, bueno, los casos por metanol, lo importante es sacar el metanol de la célula, que es el que está generando, ¿no es cierto?, el daño tóxico, y eso se saca con alcohol. Hasta donde yo me recuerdo, se sigue usando Metanol, eso. sí. Exacto, el daño en ese paciente. Y que yo sepa, los corticoides no sirven mucho en ese tipo de pacientes. De repente usamos, yo me acordé ahora cuando el doctor se decía que en muchos casos uno da corticoide al paciente, y tenía un antiguo profesor que decía que nadie se puede morir ni quedar ciego sin haber pasado al menos por corticoide. Pero mi conocimiento, hasta donde yo sé, no sé ustedes, es que no se usa. No sé si hay alguna referencia, desconozco del uso de corticoides. Yo el uso, hasta que sé, es desplazar el tóxico con alcohol etílico, sacar el metílico con Sí. etílico. Es lo primero que se hace, doctora. Sí, Y lo otro exactamente. no, Y no da mucho vitaminas, complejo resultado. vitamínico después, pues suplementar, porque habitualmente van acompañados de fenómenos carenciales, complejo B, ¿no es cierto? Y tiamina. Sí, el resto son casos aislados de corticoides, Exactamente. casos aislados. Sí. No. Doctora, ¿usted ha tenido en algunos casos, por ejemplo, solamente se comporta como neuritis, pero solo papilitis sin compromiso del nervio óptico en resonancia? Sí, sí, a veces son Ujú, segmentos muy anteriores, ujú, pequeños, bien acotados, tanto en pacientes, a veces con esclerosis múltiple, pacientes ujú. también variantes MOG, que uno dice que puede ser lesión extensa, también a veces son muy, muy anteriores y dan papilitis, y uno, eh, vi esta semana un caso en que es absolutamente acotado el segmento. Así es. Así es, Estamos resonancias teniendo negativas. Así está es. toda la gama de pacientes en que está todo el nervio óptico y hasta aquí asma, y vemos a veces bandeleta en pacientes con NMO, ¿no es cierto?, con neuromielitis, a pacientes con segmento que está la papilitis, y es la porción solamente anterior. Muy, muy acotado el segmento. Sí. Además, doctora, otra pregunta acerca de la observación que hizo en la ONTT y el CLAN en relación a la papilitis, ¿no? Ujú. Hablan que la ONTT tenía papilitis o edema de disco óptico para el resto del auditorio, 40% ONTT y 53% el CLAN. ¿Ahí fue toda la evaluación clínica o utilizaron OCT en el No, en CLAN? esa época era solo evaluación clínica, Solo evaluación y clínica. Ah, ya. solo la evaluación clínica, la apreciación clínica del neurooftalmólogo. Ahora, Mm, nosotros atribuimos dos cosas. Una, que fuimos probablemente la línea de considerar papilitis fue pequeñas alteraciones, y lo segundo es que nuestro grupo de pacientes nosotros consideramos adultos desde los 15 años y en Estados Unidos desde los 18. Entonces, las formas 21, más infantiles, 21. más adolescentes, sabemos dan más papilitis, y Mm, pensamos que también teníamos más población de menor edad, y eso puede haber influido en que tuviéramos más papilitis. mm.
Sí. Eso pensamos que es otro factor porque sabemos que los niños, y son también las variantes MOC, en los niños se expresan con más papilitis. Ujú. Hay otra Perfecto. pregunta. Hay otra pregunta. Sí, ¿La dígale. neuritis óptica es A eso. irreversible? ¿Y qué tiempo se tiene para recuperar la visión de un paciente? Hay muchos tipos de neuritis óptica. O sea, si Claro. bien acá estamos hablando de diagnóstico diferencial, hay distintos tipos de neuritis óptica y por eso la que les mostré al comienzo es una neuritis óptica típica, que son cuadros en general autolimitados que se recuperan independiente del tratamiento. Pero hay otras neuritis ópticas asociadas a patologías autoinmunes que pueden no recuperarse sin el tratamiento oportuno y adecuado. Por eso es que esas son las que nosotros llamamos neuritis óptica atípicas con banderas rojas con señales, que eran lo que estaban como conversando, pacientes con pérdida severa de visión, pacientes que ya han tenido otros episodios y que han dejado secuela, pacientes con lesiones a la resonancia, ¿no es cierto?, muy extensa. eh, o con lesiones también medulares, hacen pensar en estas formas atípicas que si no se tratan oportunamente pueden dejar un daño irrecuperable. Están ahí las neuromielitis ópticas, están las asociadas a vasculitis, están asociadas, por ejemplo, a lupus, que pueden dar estos fenómenos de neuritis irrecuperable o con severa secuela. Sí, de repente un poco también ampliar lo que dicen que qué tiempo tiene para recuperar la visión de un paciente. Puedo contar una experiencia personal en la cual estamos hablando ya antes de que comiencen a dosar ese antimoc, anticopolina 4. Estamos hablando Ujú, ya de tiempo, y los 2000, antes del 2010, 2006, por ahí. Tuve un caso de una neuritis óptica de una joven de 24 años aproximadamente, 26 años, por la ya, que lo tuve en consultorio y lo mandé por emergencia y tenía un mes, una semana aproximadamente y estaba en NPL, no percibía luz, bilateral, que cuando lo mandé por emergencia no le quisieron recibir por emergencia por lo visto que tenía más de un mes. Decía, esto ya no es emergencia. Tuve que ya. hablar seriamente con lo de emergencia y lo recibieron. Ese paciente luego de pulso de metilprednisolonas, revertió y quedó viendo alrededor de 20, 40. Mira, estaba ciega, totalmente. O sea, el mensaje es nunca hay que ponerle la cruz a un paciente. Así Ese es. paciente probablemente ahora en estos tiempos se trataría de un MOC, que era la más benigna, pero para esa Claro. época no se sabía. Pero, o sea, nunca, o sea, lo más precoz posible el tratamiento, lo más precoz posible, pero así tenga un mes, puede revertir. Hay otra pregunta, creo ahí, ¿no? José. Sí, Am, sí, la neuritis óptica, creo que me he salteado. ¿Cómo podría diferenciar neuritis por anti-GFP, GFP, antifibrilar y no me acuerdo bien, sí, GFAP. Sí, versus esas cosas, antis... eso mismo estaba buscando, porque estos filamentos antifibrilares, la verdad es que Sí, yo no tengo mucha experiencia yo en ese tampoco. tipo, no sé si alguno tiene más experiencia en ese tipo de cuadros, que Tampoco. son fibramentos gliales que pueden Están producir en, menos están anetipos en la autoinmunes. literatura, pero quizás acá no hemos visto todavía. Personalmente yo no he visto. Bueno, las típicas, ¿no? Compromisos perivasculares, periventriculares, que provoca una especie de meningoencefalomelitis, Sí, pero provoca una papilitis, estos casos según lo reportan, pero no, sin embargo, no compromete tanto la visión, como el caso de neuritis homógata. exacto. Pero hay una papilitis, pero sin mayor compromiso visual, es lo que se reporta, ¿no? Y por eso yo decía como Personalmente tampoco he visto, Yefa. neuritis yo no, tampoco tengo la experiencia. Ujú. Neuritis óptica me Y, lo, refiero. y el CRMP5, que estamos hablando de lo paralelo ¿no? Claro, exactamente. Ujú, Así es. Sí. ujú. La neuritis óptica, ¿qué parámetros marcan el pronóstico? ¿Con qué exámenes se puede ver? Bueno, el pronóstico, principalmente yo diría que es la forma de presentación clínica, ¿no es cierto? Esta forma severa, con resonancia que muestran lesiones extensas, con mala evolución, mala recuperación, con secuelas y con fenómenos autoinmunes que nos hablan de una enfermedad sistémica de base, como puede ser la presencia, ¿no es cierto?, de anticuerpos anti-NMO, principalmente y fenómenos de anticuerpos
Los MOC no tanto en cuanto a la severidad, sino que a la recidiva, la frecuencia de recidiva son lejos lo más importante que tenemos con respecto a los MOC. Así que son una mezcla de parámetros clínicos, radiológicos y los de examen en este grupo de pacientes que justamente son no los que hablamos ahora, sino que son los que se escapan a la forma típica. Hay otra pregunta que han colocado. Dice, es recomendado el fondo de ojo en el seguimiento del nervio óptico en el neuropatía óptica isquémica anterior? No anterior, no arterítica. Es importante, yo diría, por el hecho de ser una papila de riesgo, ¿no es cierto? Una papila con una excavación pequeña y sobre todo en el ojo contralateral. Porque si vemos, ¿no es cierto?, una papila que tenga una excavación muy pequeña, que sabemos que están las fibras muy apretadas, es una papila de alto riesgo de que haga un evento de neuropatía óptica isquémica en ese ojo, entonces tenemos que manejar mucho los parámetros. Acá no estamos hablando, por el otro lado, que pueden pensar el fondo de ojo, que siempre a veces se confunden de buscar émbolo. La neuropatía óptica isquémica no arterítica es un fenómeno de hipoperfusión en la cabeza del nervio, ¿no es cierto? Y por eso una cabeza con excavaciones estrechas, pequeñas, es un riesgo y tenemos que buscar y manejar buen control de la presión arterial, de la diabetes, de la dislipidemia, de la apnea del sueño, si lo tiene ese paciente, para evitar el riesgo que aparezca, ¿no es cierto?, otro episodio en el otro ojo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta tienes, José? Porque creo que en el público ya No, no hay. no, ya no. Sí, yo Bueno, creo que ya. creo que en vista que ya no hay más preguntas, doctora Verónica Fernández, agradecerle su gran Sí, ponencia y nos permite dialogar, mira, de tantos diagnósticos diferenciales. Y eso ha Así. sido un público mixto, neurólogos, oftalmólogos y por ahí quizás hasta médico-internistas. O sea, Bueno, y les ¿ya? cuento que yo que estoy ahí trabajando junto con ustedes en el programa, sé que van varios casos clínicos de cuadros que simulan neuritis óptica, muy interesantes, más raros que los que yo le he contado, y ahí van a ver fenómenos también, algunas cosas medias paraneoplásicas, que por ahí había algún interés, fenómenos de tipo infeccioso, toxicidad por fármaco, en patologías de nervio óptico, así que al que le guste el tema va a disfrutar el clan porque van casos clínicos muy entretenidos. Nuevamente, doctora, puede poner de repente la propaganda del clan, o Por supuesto. proyectarlo, compártalo. Aquí está. Espera un segundo. Ahí está. Entonces, 6 y 7. Ay, ¿por qué se me Desapareció. fue? Ajá. Ah, perdón. Me fui a la anterior. Un segundo. Compartir pantalla. Y aquí, ahora sí. Esta. Dice. Entonces, eh, los esperamos 6 y 7, auditorio de la Sociedad Peruana de Oftalmología, ¿no es cierto? Están los datos acá, el que quiera tomar una captura de pantalla de incluso la cuenta para hacer la transferencia, el mail para inscribirse y enviar, todavía hay cupos disponibles, pero Estamos hablando del 6 y 7 de septiembre. Estamos cerca, falta poquito. prácticamente 2 semanas y media, aprox. Así es. Ah, Cerca, y como para les que se digo, puedan inscribir los interesados. se van mm, a ahorrar bastantes horas de lectura cuando se asiste. Bastante información de lo último. Así es que, y siempre vamos a tener pacientes neurooftalmológicos, así nos dediquemos a otra cosa que sea catarata, glaucoma, vamos a tener, así sea pediatría, vamos claro. a tener pacientes neurooftalmológicos y hay que tener cuidados con ello, porque se nos pueden escapar casos muy importantes, ¿no? Que se escape una catarata, bueno, te puede pasar, pero que se escape un tumor, un problema expansivo o inflamatorio importante, no hay que dejarlo, ¿no? También tenemos, creo, publicado el programa, ¿no, doctora? Como código QR, creo, ¿no? Y ahí Así lo es, pueden buscar después en internet, en este internet. congreso. Así es. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias Un gusto. por su presencia aquí en esta gran sesión. Y siempre recordarle que tenemos nuestra sesión de neurooftalmología el tercer martes de cada mes. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente a la doctora Verónica Fernández. Gracias, Buenas Pepe, por noches, nos acompañarnos. Muchas vemos en gracias, Lima. doctora. Gracias a ustedes, que estén Buenas muy noches. bien, nos Gracias a vemos. Hasta luego. todos. Hasta luego. Hasta luego.